Hola, pues estábamos aquí simplemente hablando de la conferencia del Intentional Spaces Summit. Pues decía que aunque son una organización centrada en estudiar la intersección entre cerebro y arte, crearon esta summit para hablar sobre espacio y cerebro. Entonces le llamaron Intentional Spaces. Invitaban a una serie de personas relacionadas con el arte, pero también una serie de personas relacionadas con la arquitectura. De hecho, la mayor cantidad de personas hablando tenían que ver con la creación de espacios. Y había temas desde inclusividad, de tanto neurodiversidad como de diversidad funcional, como la arquitectura puede ser intencionalmente diseñada para incluirnos a todos. Había temas como de equidad social o de cómo, o más que temas concretos, personas que hablaban un poco de estos temas, ¿no? De cómo la arquitectura puede incluir o desvincular los valores de las personas y las culturas. Y luego pues temas más relacionados con puramente la arquitectura que sana o los elementos arquitectónicos como que ayudan al desarrollo de la persona. Entonces, bueno, no todos los presentadores estaban de acuerdo, eso también fue como interesante ver que había distintos puntos de vista, ¿no? Personas que venían más desde la ciencia pura de vamos a ver qué está pasando dentro del cerebro, y otras personas que venían más desde el bueno, hay que tener modelos de bienestar holísticos, hay que ver todas las necesidades humanas y cómo apoyarlas a través del diseño, ¿no? No solo el diseño que influye en el cerebro, sino el diseño que pues ayuda a que las necesidades de las personas se puedan satisfacer, ¿no? Se hablaron de temas de cómo cambiar la cultura en este sentido, se presentó una mini película que han creado para explicar pues, cómo la arquitectura puede ayudar a sanar, a educar y a conectar a las personas. Entonces, bueno, había ¿Es pública? creo que sí, o que o sea, el primer pase de la película fue durante la conferencia y ahora ya supongo que la van a colgar en alguna parte. En cuanto sepa dónde está, os la enviaré. O la colgaré por redes o así. Pero bueno, fue como intensito y fueron solo 2 días y fue como conocer a un montón de personas y escuchar un montón de cosas. Así que ando aterrizando y me pregunto de qué os gustaría hablar hoy. He tenido tanto caos mental que ya no me acuerdo si pusimos en un documento de Google de qué íbamos a hablar en las próximas sesiones, porque yo creo que estábamos esperando que en una de estas, Clara, nos pudieras hablar de tu investigación, pero la Sí. habíamos hecho en enero. No, dijimos, es que yo, claro, la semana pasada estaba de viaje, pero igualmente lo podía preparar. Entonces, diciembre, no sé si es mal mes y si no, vaya, me da igual, diciembre Vale. o enero. Pero tú mandaste un mail con la hamburguesa, ¿no? No sé si querías hablar de eso hoy. Buen provecho, por cierto. Gracias, estoy aquí desayunando. Bueno, Por cierto, está aquí Agostina, que si quieres se puede presentar. No sé si está incluida en el grupo de mail, Marta, que te comenté voy que a... era... Ok, esta semana, bueno, es que a veces intento hacer demasiadas cosas a la vez, pero quería cambiar cómo funciona lo del email, porque ahora tenemos el formulario este de Zoom Mm, y por otro lado el calendar, y lo voy a cambiar. Creo que voy a hacer un formulario de vale, Google y manualmente voy a subir las personas al calendar y así está vale. planificado. Así que cuando haga eso, volverás a estar, Agustina, con la lista de Sí, cosas. pobre, le preguntaba a Clara. Bueno, hola, mi nombre es Agostina, yo trabajo en el estudio de Clara y Ramón, aquí en Barcelona. Actualmente, bueno, soy arquitecta, pero me desempeño en la parte de investigación del estudio. Y bueno, me resultó bastante interesante lo que contabas, Marta, porque bueno, la intención por la cual Ramón y Clara llamaron y me contrataron es para poner evidencia científica y eso acompañe a los proyectos, no solo que hacemos en el estudio, sino también poder entender el resto. El tema justo de los manuales que tú venías hablando de los modelos holísticos fue la última charla que tuvimos
con el libro que comentábamos de humanizar la arquitectura, porque un poco lo que nos pasa es con el individuo, no es lo mismo quizás un pediátrico que un adulto, ni alguien que tiene una patología distinta de la otra. Entonces, a veces esos manuales generales encontramos que pueden ser aplicables en algunos lados, pero en otros no. Y por lo menos hacer ese cambio de mentalidad, por lo menos para poder verlo. Y nada, un poco trabajamos en eso, en poder expandir nuestra mente eh, y poner blanco sobre negro y al menos contribuir desde ese lado. Entre otras cosas, ¿no? Pero es como la generalidad. Así que nada, un gusto y gracias por la inclusión al espacio. Por supuesto, qué interesante, me encantaría. Igual podemos dedicar una de estas reuniones en el futuro a que nos enseñes como alguno de los modelos que te interesan más o cualquier cosa en la que estés, tengas curiosidad o en la que estés trabajando o que quieras explorar o que siempre Sí. está bienvenido. Igual algo de esto hablaremos hoy. Voy a compartir pantalla y enseñaros la hamburguesa. Espérate, tengo que abrirla yo en mi lado primero. Porque yo creo que aunque es conceptualmente algo como es una imagen, es algo muy sencillo, lo que me interesa es encontrar esos modelos científicos que un poco apoyan poner en el centro las necesidades humanas, en lugar de poner en el centro el cerebro únicamente. Entonces, vamos a ver la hamburguesa. Igual en la sesión anterior teníamos solo una imagen de una pirámide y estuvimos 1 hora y media debatiendo sin parar, así que Como me he comprado el Y, iPad y que dibujo, o sea, la hamburguesa la he dibujado yo también, como lo de la pirámide, ¿no? Entonces, como que me pongo ahí a dibujar. Espérate, y va en la misma línea sí, de los y temas. quedan unas imágenes chulas. Yo creo que son como mini bytes de información. Vale, a ver. Una pregunta, Marta, ¿cuánta gente estaba reunida allí? Creo ¿100 que personas? unas ¿200? 200, yo creo. Qué bien. Sí, sí. ¿Veis la hamburguesa ahora, verdad? Sí, sí. Estupendo. Pues antes de que os cuente yo lo que pienso de ella, ¿qué veis vosotros? ¿O qué leéis? ¿O qué pensáis acerca de esta imagen? No, yo cuando la vi de golpe, la primera vez que la vi en el email, yo Ujú. pensé que el espacio debería estar debajo y el cuerpo y arriba, algo así. Pero cuando ya empecé a analizarla mejor, dije, no, no, tiene toda la lógica. Claro, el espacio es arriba y el cuerpo está abajo y hacen el sándwich de esa manera. Por las flechitas que van hacia abajo, o sea, todo va influyendo, influyendo, influyendo hacia abajo y remata abajo en el cuerpo y la mente. Ujú, ujú. Sí, esa era la idea. Ujú. Yo la estoy analizando ahora mismo por primera vez, ¿eh? O sea que Claro, claro. Míratela. me la estoy estudiando. me parece interesante que hayas usado una hamburguesa simplemente ya por el impacto que genera de que es como que te da intriga, o sea, La intriga. te No, da es muy intriga como creativa, es ¿qué muy hay ahí? creativa. Eso se me ocurrió durante la conferencia, porque yo estaba intentando entender, quería hacer un comentario y tal, y para mí era como un bocadillo, el bocadillo, el jamón en el bocadillo, pero luego pensé, a ver, estamos en Estados Unidos, la hamburguesa va a ser más fácil de entender, porque yo digo bocadillo, no es tan fuerte para ellos, ¿no? Como en España el bocadillo es como con lo que crecimos, ¿no? Cada día, pero nada, por eso lo cambié a hamburguesa. Hmm, ¿Qué más os sugiere? Hay como, no sé, yo quizás soy un poco más gráfica, pero hay como tres cuestiones como muy marcadas donde después suceden cosas alrededor. O sea, el espacio como infiere en los human needs, a su vez alrededor de los human needs hay como un montón de cosas que pasan y todo eso como que decanta o se procesa en el cerebro y en el cuerpo. Como que esa es mi lectura. Exactamente.
Exactamente. Para daros un poco de contexto de dónde salía esta idea del bocadillo, es que había personas durante esta conferencia que hablaban únicamente de usar biometric sensors, ¿no? De mirar, o sea, de analizar, o sea, de olvidarse de la hamburguesa. Ellos iban despacio, pasaban al cerebro, ¿no? Es decir, lo que hay abajo, que es pulse, breath, sweat, que es como pulso, respiración, sudor, o sea, ellos intentaban conectar la forma del espacio o las características del espacio con el pulso, los latidos del corazón, la respiración, ¿no? Como intentar hacer esta inferencia de, anda, fíjate, estos espacios donde hay igual más naturaleza, más arte, hacen que el cuerpo esté más relajado. Guay. Pero lo que yo quería decir es de, bueno, pero nos estamos olvidando de la hamburguesa. Hay una cosa que pasa en medio que explica esta relación y que de hecho tiene más, o sea, que no nos podemos olvidar porque si no podemos hacer inferencias como, fíjate, poner ventanas más grandes hace que la gente respire mejor. Maravilla, adelante con ventanas más grandes, ¿no? Y es como, pero pregúntate por qué. Y para mí mi respuesta, que ya te digo que no tengo un PhD y una carrera académica centrada en el estudio de esto, es una opinión muy personal, informada por lo que conozco hasta ahora, pero que me puedo equivocar. Pero mi intuición era que en medio de esa hamburguesa hay las necesidades humanas, ¿no? Como por ejemplo seguridad, pertenencia, autonomía, autoexpresión, identidad, salud física también es una necesidad humana. Entonces, para mí, el espacio, esas ventanas grandes, pueden igual satisfacer la necesidad de tener seguridad, ¿no? De saber que hay un exterior, que no estás atrapado en un lugar. O igual la necesidad de conexión con el exterior, o de descanso, de restauración, o sea, la restauración como una necesidad humana, ¿no? Y eso, cuando mi necesidad está satisfecha, cuando estoy en un lugar que tengo seguridad y mis necesidades del día a día, desde la de activarme y concentrarme, como la de restaurarme y relajarme, están satisfechas, eso influye en mi cuerpo y cerebro y si yo lo mido, voy a ver que mi respiración y mi pulso están fetén, ¿no? Entonces, este era un poco mi punto de Siento un vista. poco como que es o sea, si bien las flechitas las pusiste como apuntando hacia abajo, ¿no? Desde la expresión, siento también como que es un poco un ida y vuelta, porque como que pusiste al cerebro y al cuerpo debajo, en el pan debajo, que si pensamos en cómo se arma un sándwich, empezás por esa pieza. O sea, no podés empezar el sándwich si no tenés el cuerpo, porque al final todo, o sea, surge de ahí. Es como que a partir del cuerpo y de las necesidades es que uno genera un espacio, porque los espacios, o sea, los Claro. creas para cubrir esas necesidades. Entonces, como que va para arriba, pero después ese espacio también tiene un impacto en las human needs y en el cuerpo. Entonces, es como un ida y vuelta de nada. Las capas me parece que están muy bien puestas. Eso es, igual lo que sobran son las flechitas, ¿no? Porque es este sándwich donde hay estas relaciones. Entonces, claro, como Puede ser. podemos beneficiar el cerebro y el cuerpo, intentamos analizar cuáles son las necesidades humanas de ese cerebro y ese cuerpo en particular, y por lo tanto encontramos cuál es el espacio que mejor se adapta, ¿no? A estas necesidades. Y yo creo que las flechas, aparte, al ir abajo, a mí se me va directamente al top-down, que no tiene, o sea, bueno, porque lo relaciono yendo para abajo, ¿no? Y tampoco no es esto, es quizás esto que, Puedes quitar bueno, van hacia abajo y vuelven arriba, ¿no? Y yo creo que son flechas Sí. en todos los ¿Circulares? sentidos. Sí, es que es complicado yo creo que es complicado dibujarlo, ¿no? Porque Es ya... que por eso fue el primer impacto de vista cuando yo lo hice, dice, pero no, el espacio es como el contenedor de todo, debería estar abajo y arriba. Pero cuando vi lo de las flechas, dije, no, claro, la lógica es que lo hizo así porque está señalando con la flecha hacia abajo. Pero estaba pensando otra cosa, Marta. Esta visión que te chocó, que te impactó de que era como muy simple de ellos, de asociar la ventana con ya, ¿será porque en el ámbito anglosajón ellos tienen ya una certificación, está como la certificación LEED, tienen otra para el bienestar y que se reduce a eso, como a unas pautas y tú haces eso y ya con eso tienes un certificado como el LEED y ya tu edificación, tu proyecto cumple con un estándar de bienestar y garantiza quién sabe qué cosas tal? Y no tienen en cuenta todo esto que sí abarca la neuroarquitectura, que es como más abarcante, no Sí, es tan simple. sí.
Sí, estoy de acuerdo. Y yo creo que aún así o sea que hay muchas personas dentro del campo de la neuroarquitectura que aún así se olvidan de la hamburguesa. De verdad, esa es mi impresión, ¿no? Porque Sí. sí, por ejemplo, si estudias solo la percepción de cómo percibir el espacio, cambia tu pulse en tu breath. No te estás preguntando igual, pero ¿qué necesidades tiene esta persona, no? Bueno, ah, estoy todavía indagando y aprendiendo y ver si esta intuición que tengo de que a veces nos olvidamos de las necesidades humanas es real o no, pero bueno, era un poco... Es que de hecho me levanté dentro de la conferencia y yo lo dije, les dije, es que oigo que habláis de esta relación, pero nos estamos olvidando de la hamburguesa y les conté un poco la metáfora de la hamburguesa. Y hubo personas que vinieron a hablar conmigo después y me dijeron, estamos de acuerdo, o sea, creemos que hace falta más estudios sobre las necesidades humanas. Como que estos últimos 20 años el foco del estudio ha sido el cerebro. Igual los próximos 20 años el foco tendría que ser necesidades psicológicas en general, necesidades humanas en general, porque las necesidades físicas las tenemos bastante bien estudiadas, ¿no? La calidad del aire, la calidad del agua, el ejercicio, la alimentación, pero igual las necesidades psicológicas no están tan bien estudiadas en su relación con el espacio. Yo creo que esto Oye, es lo hablamos a la última sesión, yo creo que acabamos hablando un poco de esto, ¿no? De también cómo, como has dicho, las necesidades físicas son bastante, bueno, no obvias, pero son más fáciles, yo creo que también de reconocer. Las psicológicas son más complicadas, pero al final, ¿cómo puedes definir las necesidades? Pues es hablando con las personas y realmente apartando tu visión e intentando, es la empatía o la compasión, ¿no? Con las otras personas. Y justo estamos entrando unos premios de un edificio que hicimos y decían qué otras disciplinas, o sea, con qué otras disciplinas habéis trabajado. Entonces, contamos un poco con la neurociencia, que te da estos datos científicos, pero también con la psicología, ¿no? Que continúa siendo científico, pero no es un poco más, bueno, es una ciencia, bueno, que quizás más complicada o más compleja, porque no se siente la parte subjetiva, pero que es igualmente importante, ¿no? O sea, por un lado la base muy científica, pero la parte psicológica es que es fundamental, ¿no? Y esta aquí yo creo que es donde están, cómo saber leer y entender las necesidades, porque si no se entiende esto, o sea, puedes construir este espacio que está aquí arriba, esto se retroalimenta de estas necesidades y si no se entienden, pues no sirve de nada. Exacto. Yo creo que es esto, es que me estoy moviendo hacia más la psicología que la neurociencia únicamente. Y claro que podemos validar partes de los temas de la psicología con herramientas de neurociencia, pero ese es un poco donde me encuentro ahora. Más psicología, menos... Porque, por ejemplo, pregunta tanto para ti, Clara, como para Agustina, en proyectos del despacho, exactamente como qué evidencia de la neurociencia estáis usando. Bueno, ese es un punto. De hecho, fue en los últimos 2 días, hay un libro que, no es que encontré, es de un argentino, pero que se llama Ágilmente, Estanislao Basrak, es conocido en Estados Unidos, y es un poco lo que pasó. Nosotros estábamos intentando ver a través de la señalética, y muchas veces la señalética tiene que ver con el tema de los sentidos y las percepciones. Para poder meterse ahí, la primera pregunta que surgió fue, bueno, pero para entender el por qué tenés que entender cómo funciona la mente. Y para entender cómo funciona la mente, primero tenés que entender cuál es la asociación que cada uno de nosotros hace. Por eso, no sé si vos lo hiciste a propósito o no, el tema de self-expression, identity, que tiene que ver con lo que los psicólogos hablan del ser humano. O sea, la identidad que uno tiene, la identidad que uno le pone al espacio, porque esas palabras, que no sé, no es por aleatorio, pero si era que se estaban hablando ahí o no, son las preguntas que hasta ahora los papers de neurociencia, que por lo menos en el estudio
que la revisión bibliográfica lleva un tiempo descomunal, todos se ponen a hablar de esto, de cómo percibe el cerebro, todos con la realidad virtual, con los sensores en la mano, pero pocos hablan o datan de qué le pasa, o sea, siempre las discusiones o los resultados tienen que ver con números de, bueno, tantos percibieron esto, tantos percibieron lo otro, pero creo que está la parte esta de la psicología que no sé, pasa que ahí es donde nos metemos todos, creo, y yo tengo suerte, digo, que Clara estudió, digo, neuroarquitectura y está un poco, pero quizás el punto a pensar es por qué, no sé aquí, pero nosotros psicología no vemos nada, no, Sí, es como que se pierde eso y te das cuenta que asociarlo a ciertos papers está bien, pero que sí, falta. O sea, nosotros ahora, por lo menos es lo que sí, estamos escribiendo mucho, es intentando primero saber cómo funciona, digo, entender sí, el tema esto de los cortisoles y demás, qué cuestiones te hacen mejor, y también cómo cambiar los recorridos cerebrales. Este señor explicaba algo, la analogía fue muy interesante, que es que una vez que el cerebro sabe cómo hacer algo, siempre repite lo mismo, aunque sea con muy pocas variaciones. Creo que hay hasta 3, 4 caminos. Es como cuando tú llevas a tus hijos al colegio, tú tienes hasta 3 caminos que eliges. ¿Por qué? Porque eso te ayuda a ahorrar energía y eso viene de la etapa primitiva del cerebro. Entonces lo que te invitan es como aprender otras luces, aprender otros caminos, pero para aprender otros caminos siempre se va a oponer la resistencia. Entonces, usando los datos científicos que están buenísimos y que todos queremos, la pregunta quizás un poco más filosófica que yo me estoy haciendo es si esas formas de pensar no nos llevan siempre a lo mismo. No, no sé si se entiende. ¿Qué formas de pensar? Las formas de... Las formas de ejecutar, Ah, a vos te dicen que la investigación tiene que ser de determinada manera y que vos tenés que tener tanto... y ahí. Es un poco filosófico, pero Sí, creo que ese gran salto de calidad, por lo menos que sí, desde AGED estamos intentando como ujú, sí, dar. sí. Estoy de acuerdo contigo, que es como que sí que hay ciertas cosas de la neurociencia, como por ejemplo aprendemos cómo nuestro cerebro aprende, cómo elige, cómo simplifica. Am, pero si te pones a pensar en espacio y personas, el elefante en la sala, ¿no? Como lo más grande casi, casi es la psicología. Sí. Entonces, eh, sí, yo creo que cuesta más porque hay menos información sobre cómo Eh, aplicar la psicología al espacio. Imagino que todos los que intentan aplicar la neurociencia al espacio están haciendo inferencias psicológicas, porque si tú estás pensando, ay, mira, estos papers de neurociencia que validan que tener más plantas a tu alrededor mejora tu facilidad cognitiva, ¿no? Pues cuando tú lo aplicas al proyecto, ya estás pensando en que las personas necesitan conexión con la naturaleza, porque es algo innato de nosotros, o porque necesitamos bienestar, necesitamos calma. Y es como que, aunque no salga en el paper, tú lo estás pensando, lo estás poniendo ahí porque piensas en la psicología de las personas. Me parece a mí. Entonces, bueno, creo que mi llamada es un poco de, podemos estudiar un poquito más esta hamburguesa y mencionarla cada vez que hacemos algo de neurociencia, como no olvidarnos que hay una necesidad humana detrás. Porque pienso que el valor es que cuando piensas en la necesidad humana específica que esa cualidad espacial está satisfaciendo, por ejemplo, las plantas, que es la necesidad de conexión con el exterior, no puedes ignorar que hay otras necesidades, que tenemos múltiples necesidades y que por lo tanto son necesarias múltiples intervenciones. Y que no solo, como decía Vladimir, si tienes la luz natural, la calidad del agua, la calidad del aire y las plantas, ya ese edificio ayuda al bienestar, ¿no? Porque si lo relacionas con necesidades humanas, es como, ups, los humanos somos muy complejos, tenemos muchas necesidades, ¿no? Y cada persona tiene necesidades distintas. Creo que ese es el discurso que ahora mismo a mí me ayuda más como a pensar en mejorar el espacio. Sí, así es. Lo que has dicho lo sintetiza todo. Es eso. Mm.
Bueno, es que construimos para las personas, ¿no? Claro. Y O las el personas, 99,99%, igual hay alguna, pero yo creo que es siempre para las personas. Por lo tanto, es que si no se busca esta necesidad, o sea, entonces es que no tiene, yo creo que no tiene sentido, claro. ¿no? Y aquí yo creo que es bastante, si te empiezas a pensar, empiezas a entrar, yo creo, como decía, un poco en partes más filosóficas o más, Sí, bueno, que igual no son tan científicas o con una base tan científica, sino más, ¿no? exacto. De la parte holística, ¿no? De la persona. Y ahí es lo que voy, que igual hace falta pensar de manera más filosófica y menos Mm, científica, ¿no? Como que, y cada despacho de arquitectura tendrá su propia filosofía de, pues para mí, de nuestra propia experiencia, nuestras necesidades más importantes son estas y por lo tanto creamos espacios pensando en estas necesidades y habrá, puede que haya discrepancias y sí que es un terreno de más inseguridad, de pues yo qué sé, si las personas, ¿cómo satisfacemos nuestra necesidad de identidad y autoexpresión? Es como, wow, es como que hay muchas respuestas, ¿no? Y un poco lo que me parece es que o sea, nos hace sentir muy seguros pensar en la evidencia científica, porque es algo, ¿no? Como lo coges, lo aplicas, ¿no? No es este terreno pantanoso filosófico de ¿qué es la pertenencia? ¿Qué es la identidad? ¿No? Es como lo científico parece más cómodo porque tiene una respuesta como pum, concreta, clara. Pero también el análisis que hago es por qué estamos tan cómodos con la evidencia científica y en particular con la neurociencia. O sea, ¿de dónde sale de nuestra cultura darle tanta importancia a como lo que es exacto, ¿no? Versus lo que es... Eso viene desde la Revolución Francesa, Ujú. el racionalismo, cuando el siglo de las luces, tal, todo era la enciclopedia, era lo que fuera racional, lo demás era mítico, era medieval, era el oscurantismo, era porque existía la filosofía, la teología, tal. No, no, eso de mucho rollo no. Ahora es lo que diga la diosa razón. Eso Exacto. surgió en el siglo de las luces, eso en la Revolución Francesa, eso fue todo eso. Pero lo que tú dices es muy cierto, estamos cayendo evolutivamente, el cerebro tiende a lo fácil, a lo que le den molidito, mascadito y tal. Pensar es lo más difícil, pero precisamente para poder resolver esto bien hay que pensar, no es 2 más 2 4 ya, listo y satisfechos y para la casa, no. Sí, efectivamente, ahorita yo pienso que basarnos, porque no hay que dejar de lado la evidencia científica, pero sí pensar en esas necesidades humanas. Muy Sí, cierto. y hay otra cosa que decía este señor del cerebro, que tiene una explicación un poco, si querés, científica. No quiero ser bruta, entonces después se los mando por escrito a través de Clara, pero hay el cerebro, antes cuando eran primitivos que te decían, desarrollaban más una parte que otra. Entonces no sé si es el córtex o qué parte del cerebro tiene más evolución Ujú. que la otra. Entonces te dicen por qué uno tiende como a pensar si querés más esto, pues yo lo interpreté intentándolo aplicar en el despacho a el tema de las emociones, ¿no? Como los 5 sentidos, pero de hecho ahora ya son 7, hay 2 que habla la neurociencia, que es lo que te pasa internamente, que hasta hace un montón de tiempo no existía, o sea, no se le daba valor a lo que uno Mm. no sé, tú entrabas a operarte y quizás te dolía el estómago. Bueno, ese dolor nadie lo medía o nadie le daba la importancia que debía porque no era un sentido como tal. Ujú. Entonces, esa evolución del cerebro dice que todavía nos falta. Nada, es bastante interesante el libro, son 138 páginas. Nosotros en el estudio lo tenemos, después veo de qué manera poder pasarles el PDF porque sí es eso, o sea, es un tema de intentar racionalizar porque en el razonar uno está, para mí tiene que ser todo en su justa medida, ni filosofar demasiado, ni tampoco dejar de racionalizar, pero sí darle el espacio que se merece por lo menos a estas cuestiones de, sí, de poder empezar a pensar un poco más psicológicamente. Ujú. Eh, Sí.
no sé, desde cómo armar una habitación pediátrica. Digo, yo no era consciente hasta el otro día que me puse a leer un paper que de 0 a 3 años el niño forma, y la única forma que genera materia gris es a través del juego, con masas o con cosas. Y hay pocas habitaciones, digo, que tienen eso. Bueno, recién, sí, en AGED se hizo algo con pizarras, pero es como, no sé cómo bajarlo todavía porque lo tengo en la cabeza, pero es un poco entender que el que esté internado no deja de hacer su vida, o por lo menos esa es la idea. Entonces es como, tiene que ir en paralelo, Claro. y desde ese lado. No sé, quizás me fui un poco, pero Sí, por supuesto, No, todo esto no. pasó jueves y viernes con Clara detrás. Bien, es que, Ajá. claro, yo pienso que también tiene que ver un poco esto con todo lo que se habla de el famoso problema que planteó Descartes de separar mente, o sea, cuerpo y mente y todo, porque somos la mezcla de ambos. Ajá, Mirá, el justo error Clara de la está Descartes. leyendo. Estoy con el error de Exactamente, Descartes de Antonio Damasio. exactamente. Aquí. Entonces, hay cosas que son tangibles y hay otras cosas que son intangibles, pero no nos podemos reducir solamente a lo tangible. Lo intangible tiene un peso muy grande en las personas. Yo, pues, y Marta lo sabe, yo estudié filosofía, pero soy católico, esa es otra cosa que también, bueno. Entonces, yo, es una cosa que no suelo contar, porque eso para qué no lo cuenta, pero yo en alguna ocasión tuve una experiencia de lo que algunos hablan del desdoblamiento. Yo estaba durmiendo, tocaron a la puerta de mi habitación y en el instante que yo como que reaccioné y miré la puerta, vi la luz que se veía detrás del pasillo, yo me vi en la cama y vi la puerta y dije, pero fue un instante, fue una milésima de segundo y luego ya cuando ya me desperté, pues ya salí y abrí la puerta. Pero eso me quedó a mí marcado porque yo digo, pues ese tuvo que haber sido que el alma o el espíritu o no sé qué será, o sea, entonces, cuando intentamos racionalizar mucho a que todas las cosas como el amor es una reacción química del cuerpo y que la feromona y que tal, y no estamos dando espacio a que existe algo que sea espiritual en la persona humana, estamos reduciendo al hombre. Y estamos yendo por la vía de lo fácil, de cuantificar, sumar, restar, 2 más 2 4 y ya. Pero yo pienso que sí hay algo espiritual y que todas estas cosas que veo ahí en la hamburguesa en el centro es responder a todo eso espiritual que tienen las personas humanas. Sí, sus ansias, su propósito en la vida, todas esas cosas espirituales entran allí, Exacto. pienso yo, pues. Lo demás sí, obviamente que tenemos cuerpo, o sea, somos mente, cuerpo, es complejo. Quisiéramos que sea algo muy fácil, el cerebro va por lo fácil, sumemos rápido y ya, pero no, es más complejo. Gracias, Vladimir, por compartir esto. Y por cierto, Agostina, por supuesto, envíanos el nombre del libro, me encantaría comprarlo y apoyar al autor. Am, Iba a aportar una cosa que venía pensando, por ahí con la pregunta disparadora que largaste vos, Marta, hace un ratito de, bueno, ¿por qué, o sea, esto, elegir la ciencia sobre por ahí la psicología, ¿no? Eh, que también digo, ¿cuántas personas eligen la psicología para sí mismas primero? Porque, o sea, ¿cómo podemos aplicarlo al ámbito profesional si por ahí hay muchísimas personas que ni siquiera eligen un espacio de terapia para sí mismos? O wow. sea, me parece que tener integrado también la psicología en la vida personal de uno como algo, o sea, darle el valor que para mí requiere, entender realmente la profundidad que tiene la psicología y el efecto que tiene hacer terapia y entender qué nos está pasando, poder hacer distinción de emociones, de sensaciones, como conectar, digamos, con todos los distintos sentidos realmente de un lado profundo, que entenderlo en uno también hace empezar a entender mejor al resto. O sea, aplicar una empatía, pero de verdad empatía. Y eso después, o sea, me parece que al entender
impacto que tiene la psicología en uno, es más fácil llevarlo al ámbito profesional que sea. O sea, ahora estamos hablando de arquitectura, pero me parece que en cualquier ámbito profesional se debería aplicar desde una mirada, digamos, psicológica, porque tiene un impacto brutal. Y que después lo podés estudiar desde la neurociencia, que te va a dar como un aval más como, ah, sí, esto sucede así, y en el cerebro pasa tal y tal cosa cuando, no sé, recibimos lo que sea. Eh, pero eso también me lo cuestiono yo, o sea, conozco, creo que son menos las personas que conozco que hacen terapia que más, Mm. o sea, que tienen ese acercamiento a la psicología. Entonces, por ahí, hasta que no suceda un cambio desde ese lado, no sé, acá en España, por ejemplo, es como que hablas con cualquier persona y tiene su fisioterapeuta. En Argentina, por ejemplo, creo que es mucho más por ahí lo que hablas con cualquiera y gran mayoría de la gente, o mucha, que sea, por ahí, ha ido alguna vez al psicólogo, o sea, como que tiene su psicólogo de cabecera, digamos, acá es como su fisio, por ejemplo, que me llamó la atención porque digo, ay, lo veo en todos lados. Eh, no sé, por ahí no, es simplemente una percepción de lo que me ha parecido, pero no sé cómo es en otras partes, o sea, no sé cómo es en Estados Unidos, por ejemplo, no tengo idea, o en otras culturas. Mm. Gracias, Audrey. Sí, o sea, me parece algo muy interesante, que claro, es menos las personas que tienen un interés en profundizar en sí mismos a través de la psicología que las que no, por ahora. Pero estaba pensando, y las personas que igual no tienen ese interés de profundizar en su psicología, yo creo que aún así reconocen como sus necesidades, bueno, claro, no sé si, o sea, o reconocen su estilo de vida o sus preferencias. Sí, o sea, me haces pensar en muchas cosas de como arquitectos podemos ayudar. O sea, si tenemos un modelo de necesidades humanas, podemos crear arquitectura que ayude a las personas, aunque estas personas no tengan una conciencia de querer analizar y mejorar su propia relación con sus necesidades. Y no sé, porque eso también es como que nos repasamos hablando de, bueno, crear espacios que mejoren, digamos, y ayuden a tal y tal cosa, Sí, no, yo creo que que es... creo que muchas cosas son súper sutiles, o sea, eso es lo intangible, son cosas que no nos afectan y no nos damos cuenta, o sea, eso sí está estudiado, de hecho, o sea, yo creo que es así, Sí, pero por ahí tampoco al ser muy conscientes, hay cosas que es como que hay gente que por ahí, no sí. sé, no le llega, no sé, al no tener esa puerta así como abierta desde la conciencia. Yo, por ejemplo, he estado pensando una cosa, hay una tendencia que viene ya desde hace unos, es el mindfulness y que las personas tengan como un momento de silencio en el día, y algunos dicen que al principio del día, otros dicen que al final del día, y lo asocian con escribir un diario, con estar en paz, con reflexionar, con meditar, con ese tipo de cosas. A mí me parece muy valioso eso, porque es ese precisamente entrar con uno mismo, ser más reflexivo, porque es precisamente la diferencia que tenemos frente a un animal. O sea, nosotros somos igual de átomos y de todo igual que un animal, pero a diferencia de ellos, nosotros razonamos las cosas, las pensamos, bueno, en fin. Entonces, todo esto me parece que es muy positivo porque va en línea de que si nosotros estamos reflexionando esto es poderle llegar a la persona, a su psicología, que él sea más consciente de lo que le agrada, lo que no le agrada y asimismo de los espacios, etcétera. Y eh, me parece que entonces es muy afortunado que tú estés pensando esto para no caer en ese simplismo de solamente decir tal altura los espacios, tal altura las ventanas y eso ya repercute en el que el cuerpo va a estar bien de esta manera. Bueno, pero me parece que hay una tendencia ya que nos puede favorecer. Y yo hay una sola cosa, no sé, o sea, sí, creo que a diferencia quizás de otras arquitecturas, me parece que lo que quizás nos hace más fácil es que en pocas versiones uno va al hospital pensando que es Disneyland. Eh, entonces, yo creo que sí hay un factor común que se asocia a la arquitectura para la salud, que es hay una necesidad y tiene que ser resuelta, sí o sí.
Yo lo que quizás pienso ahora que hablábamos de esto, que sí es una cuestión más filosófica, pero es el sujeto para nosotros los arquitectos no es el mismo que para el de los médicos. Médicos o personas asistenciales, no estamos hablando del mismo sujeto, o sí, pero está visto desde dos puntos completamente distintos. Quizás creo que se llama epistemólogo, el que estudia las palabras propiamente o tendría que ayudarnos a entender que es el mismo sujeto, pero completamente pensado desde dos puntos. Digo, nosotros muchas veces pensamos al sujeto, o desde lo que sea, desde nuestra perspectiva psicológica y demás, y ese mismo sujeto en ese mismo lugar, visto desde la unidad asistencial, va a ser completamente distinto, porque la necesidad para nosotros quizás es este bienestar y demás, que está muy bien, y para el médico en este caso es operarlo y sacarle lo que tiene. Ahí creo que es donde todavía, porque es muy nuevo para todos nosotros, es donde está o se está intentando equilibrar la balanza. No sé si se... es bastante La profundo. parte médica es muy científica, la parte médica es muy Eso, científica, pero también es verdad, bueno, que había un poco como las dos maneras de ver bueno, nosotros lo hemos hablado mucho con psiquiatras, haciendo un poco la tesis, que era un poco tú que estás buscando, o sea, o sea, tú tienes a alguien que o sea, tú le das la pastilla para que aquel dolor de cabeza se pase o vas a buscar por qué tiene el dolor de cabeza, ¿no? Y son dos visiones totalmente, completamente diferentes y dos extremos de cómo tratar bueno, la enfermedad o el well-being, ¿no? Entonces no es mucho, quizás sería la forma simple o fácil de decir, mira, te doy esto, un poco quita la parte científica que estamos diciendo y lo otro es, voy a indagar más, o sea, me voy a meter más en un campo complicado, complejo, pero allí tengo que ir ¿por qué tiene el dolor de cabeza? No te doy una pastilla y adiós, ya nos veremos otro día, ¿no? Creo que son ir a lo fácil, entre comillas, que igual es volver un poco al principio lo que estás preguntando, Marta, de por qué con la neurociencia o los datos científicos estamos más cómodos porque ya está, no tengo que explicar nada, si lo dice la ciencia, ahí estoy más cómoda y ya está, ¿no? Lo otro que es un terreno mucho más, bueno, tenemos que ir dentro, tenemos que bueno, son terrenos un poco más complejos, oscuros y bueno, y es entrar no en discusión en el sentido negativo, sino sí, bueno, en poder comentar. Y eso también lleva también un poco al tema de la terapia, ¿no? Ir a terapia creo que es de valientes, creo que es abrir, como decía mi terapeuta, es tus ojos. Un día, bueno, me dijo, en vez de mirar para afuera, gira los ojos y mira hacia adentro, ¿no? ¿Qué hay dentro? Está el cerebro, ¿no? Y esto a mí me dije, ostras, qué fuerte, ¿no? O sea, mirar hacia adentro te puede remover mucho y es ahí aprender. Y yo creo que es la parte no cómoda, ¿no? Incómoda de Sí, todo, no, de todo lo que estamos hablando. Mm. es que yo en estos días estuve pensando, yo como arquitecto quiero brindar con mis casas, yo diseño casas, solo diseñar casas, a los clientes pues un bienestar, incluso favorecer, porque pues no uno puede decir la palabra felicidad, pero favorecer que sean Ujú. felices. Pero me pone a pensar, hombre, y yo me sé de la vida de esa persona, o sea, yo le puedo hacer, como uno ve en las películas, uno ve una persona que puede estar con el paraíso ahí en la tierra, casi una cosa hedonista, pues, todo comodidad, y esa persona puede ser muy infeliz, porque vaya tú a saber si está reconciliado con los suyos, cómo es su conciencia, si por la noche duerme, porque él puede tener todo el ambiente perfecto para dormir, pero reconcilia el sueño porque quién sabe por allá en su cabeza, en fin, o sea, son cosas ya que son muy en ese sándwich, en esa parte interna, que hay que ver cada persona cómo la soluciona. Y tenemos pues mirar desde la arquitectura cómo se podría solucionar, pero pues Claro. somos seres complejos, somos
El otro día vi una imagen de estas, un meme, una de estas cosas, ponían a un perrito como en un muelle, ¿no? Y un ser humano al lado, debe ser el amo, debe ser, y el perrito al lado. Y entonces ponían el perrito, las burbujas, ¿no? Y en su mente la situación de él viendo el atardecer. Y en cambio ponían las burbujas del ser humano que estaba ahí al lado, y era un avión, un carro, una casa, la novia, no sé qué, o sea, todas las cosas en su vida. Y entonces decía, ¿por qué el uno es feliz y el otro no es feliz? O sea, porque no vive en el presente. O sea, el ser humano está con la cabeza en muchas cosas. En cambio, el animalito vive la situación al día, vive el presente, vive tal. Esa es la complejidad del ser humano. Somos muy distintos y somos igualmente de cuerpo, anatómicamente pues, distintos, pero de las mismas células y tal. Exacto. Sí, Pero sí. es que esa parte intangible es la parte que tenemos que también ver como... De hecho, en la conferencia, o en la summit al que estuve la semana pasada, volvían a enseñar la foto esta de los estudios hechos con ratas, ¿no? Pero luego había alguien que decía, pero es que los humanos no somos como las ratas, ¿no? Como las ratas no tienen un contexto social tan complejo como el de los humanos, o una mente tan compleja como la nuestra, entonces no puedes inferir que los entornos enriquecidos para las ratas funcionan igual en las personas, ¿no? Y lo que quería decir antes de que se me vaya la idea respecto a lo que decía Agostina antes, es que yo creo que la paradoja es que como arquitectos conscientes nos estamos haciendo esas preguntas sobre el ser humano y tal, pero cada cliente para el que trabajamos tiene su propio modelo de qué es la persona, ¿no? Y si trabajamos para hospitales donde su modelo de qué es la persona es, pues esta cosa que a veces tiene ciertos problemas que hay que extirpar de alguna manera o hay que aplacar, pues claro, si su visión de la persona es esa, el espacio que necesitan para servir a esa visión es uno, ¿no? O también pensando en escuelas, si las personas para las que trabajamos tienen esta idea como avanzada de los, ¿no? De los o sea, si piensan en la educación de los niños y niñas de una manera más holística, de una manera Montessori o de otra, de todas las necesidades, de nutrirle, ¡guau! Con el espacio podemos hacer maravillas, ¿no? Podemos crear esas salas, esos rincones para nutrir todas esas necesidades. Pero si el sistema educativo para el que estamos construyendo ve a los niños como esta cosa a la que hay que introducir conocimientos y controlar al máximo posible, el espacio que necesitan es el espacio que ya conocemos, ¿no? Como que poco podemos entrar ahí. Y que entonces lo que decía con respecto a lo que decía Agostina me hace pensar que a veces estamos intentando hacer de más, ¿no? Como que como arquitectos queremos ser también filósofos y queremos crear este espacio que luego es como que si nuestro cliente no tiene la misma visión del ser humano que nosotros, no va a comprar eso, no va a entenderlo, no va a apoyarlo. Entonces igual, y lo mismo en arquitectura residencial, como decía Vladimir, ¿no? Si nuestro cliente no ha examinado sus causas de la felicidad, pues igual no le podemos ayudar tanto que si sí que las ha examinado y se ha dado cuenta que la meditación es muy importante para él o ella o la creatividad y por lo tanto necesita una sala de meditación y una sala de pintura, ¿no? Entonces, bueno, eso, que a veces también yo creo que si encontramos los clientes conscientes que quieren hacer ese cambio, que quieren estar en ese nuevo nivel de la humanidad, entonces, ¡buah! Podemos hacer mucho juntos, ¿no? Pero que a veces eso no es la gran mayoría de nuestros clientes. Igual. Claro, y Pero pienso, sí, no, sí, no, que a no veces, sé, perdón. tranquila. No, como lo que decías recién por ahí del tema de la educación me parece un buen ejemplo, porque digo, a ver, las escuelas y las oficinas me parece también, ya el hospital no sabría, no tengo tanto conocimiento como para hablar de eso, pero digo, las escuelas o las oficinas están, los espacios como fueron muy moldeados por ahí por la era industrial, de cómo se planteó la educación y el trabajo, y eso moldeó los tipos de espacios. ¿Tendría la capacidad hoy en día, con el sistema por ahí más globalizado en el que vivimos, etcétera, la arquitectura de moldear un poco el sistema? Es como, ¿puede funcionar a la inversa o no?
Yo No creo sé, me lo pregunto, no tengo una respuesta, pero O sea, yo creo que sí, porque el espacio lo acabas internalizando y las cosas que puedas hacer en el espacio acaban moldeando tu estilo de vida, pero, mm, o sea, a nivel ideal sí, pero a nivel práctico no, porque necesitamos clientes que compren nuestras ideas para empezar. Y si ellos ya no creen en ellas, ¿cómo las vamos a construir? Sí, ¿cómo tienes toda divulgar la razón. entonces? Claro, entonces Pero ahí lo que es... tú dices de que eso, hay una frase que le atribuyen a Winston Churchill de construye los edificios que luego te modelan a ti o te construyen a ti, algo así. Exactamente. Mm, Efectivamente, nosotros con la arquitectura que hagamos podemos estar influyendo estilos de vida. Entonces, Exacto. pero pues va de la mano que el cliente lo quiera El cliente lo o quiere. educar al cliente o sí. Exacto. Entonces ahí es un poco en el punto en el que estoy, es cómo podemos hacernos aún más convincentes para que el cliente esté buscando ese nutrir holístico de la persona. Entonces igual pienso que además de hacer investigaciones como las que ya conocemos, podría ser útil hacer una investigación donde tú enseñas las ganancias económicas de hacerlo bien, porque dices, ostras, mira, si tú creas este espacio, esta escuela que nutre a las personas de tal manera, vas a requerir menos dinero en psicólogos especialistas, o vas a requerir menos dinero en seguridad, o menos dinero en mantenimiento, porque los chicos y la gente les va a gustar esta escuela y no la van a vandalizar. O, ¿sabes? Como enseñarles de, mira, fíjate, esta escuela que lo hizo así, hay estos beneficios y además, por ejemplo, o vas a ganar dinero porque las personas les va a gustar tanto a tu escuela que van a hacer donaciones, o vas a ganar dinero porque más alumnos van a querer venir aquí y vas a poder subir tu tasa. Yo qué sé, es como darle el argumento que le llama. Igual a veces el argumento es económico, ¿no? O a veces el argumento es, mira, porque vas a poder tener esta certificación y vas a tener más reconocimiento, ¿no? De que has hecho este esfuerzo como empresa para tener una certificación. Pero bueno, es como, es triste tener que pensar en cómo convencerlos económicamente, pero igual es la puerta, ¿no? Que abre a poder entonces crear estos espacios. Entonces, si les convencemos económicamente, o cual sea la métrica que ellos están buscando maximizar, entonces igual estarían abiertos a hacerlo, ¿no? Entonces es un poco Robin Hood, ¿sabes? Estratégico de... eh, Monetizar yo creo que es muy importante porque es algo que todo el mundo entiende. claro, Medir y monetizar. Al claro, final dices, esto cuesta tanto, se entiende perfectamente, aunque sea un claro. poco triste, como has dicho, mm. pero bueno, Pero es la puerta que ahí hay están ahora. los datos. Podemos resistirla o podemos aceptarla y abrazarla. Porque sí, igual, Mm. claro, estos papers de neurociencia que usáis y aplicáis a los proyectos, seguramente ninguno de ellos miden en términos económicos el beneficio de las cosas. Sí, incluso no sé, en una oficina, o sea, te es más rentable tener una buena oficina por una cuestión de que, no sé, tengas menos bajas, te rindan, o sea, rindan mejor las personas, pero por una cuestión de que realmente se sientan mejor, qué sé Sí, yo. sí, Desde ese aspecto sí, tiene un impacto muy grande económico, sí. es verdad. Mm. Yo creo que sí que se mide, por ejemplo, que se bajas laborales, esto tiene un impacto económico directo, esto lo puedes medir Sí, directamente. Yo que sé, por sí. ejemplo, en hospitales, la estancia, si una estancia se reduce en 2 días, pues lo multiplicas por lo que sea. Yo creo que esto es bastante, o sea, igual en el paper no te dice esto cuesta 3.200 euros, pero porque en cada caso será diferente, pero yo creo que reduciendo, yo que sé, bajas laborales, reduciendo estancias, esto, alguien que esté allí en plan en gestión, hace los números rápidos, ¿no? Pero igual ese es nuestro papel, igual eso podemos hacerlo en el despacho, de coger el paper y Ujú. trasladarlo a números para nuestro cliente o para Ya. el cliente que estamos Mm. intentando convencer, de decirle, mira, estas cosas parece que podemos estimar que más o menos vas a reducir un día de estancia, como mínimo. ¿Cuál es el presupuesto que tiene tu hospital? Anda, mira, te estás ahorrando 1 millón de euros al año. ¿Lo hacemos? Igual yo creo que son conscientes, porque por ejemplo una Mm. amiga que es bioquímica, en un hospital le ofrecían por la misma cantidad, o sea, 8 horas, tenía un trabajo de 8 horas, pero como le tocaba estar en una oficina que era en un recontrasubsuelo, porque no habían, fue como, ok, ¿dónde Oh, ubicamos esto ahí? Le pagaban más porque no tenía ventanas. sí, qué Le fuerte. pagaban más porque no tenía ventanas en su lugar.
O sea, Eso, son conscientes de eso que es tienen. chantaje, eso es chantaje, ¿eh? Pero así, o sea, Pero dicho literal, como no, bueno, como este lugar tenés que pasar 8 horas aquí dentro y no tiene ventanas, bueno, sí hay un plus por eso. Pues Como, igual, what? a saber cuántos empleadores usan esa lógica, igual habría que decirle, mira, ese dinero extra que le estás pagando a la persona, ¿por qué no lo usas para...? Construir un patio y poner ventanas. Exacto. Pero esto es lo mismo, por ejemplo, cuando hablamos de la eficiencia energética de los edificios, lo primero que te pide el cliente es, tengo que pagar más, pero o sea, ¿qué repercusión en la inversión? Lo voy a recuperar en 10 años y ya está. Pues es que esto es lo mismo. No es eficiencia energética, es seres humanos, ¿no? Entonces es lo mismo. Yo creo que voy a hacer una ventana, ¿qué me cuesta esta ventana? ¿Cuántas bajas? Y ya está. O sea, es aplicar Exacto. en cuanto recupero la inversión. Lo que pasa es que es un poco frío decirlo así cuando estás hablando de personas. Sí. Pero yo ahora cada vez estoy más convencida que es igual, es el argumento más potente. En eso Ah, sí, estoy... el dinero lo entiende todo el mundo. Yo esto ¿verdad? estoy segurísima. Yo creo que... Cuando entras por la parte filosófica y te miran rara, pues ves la parte económica y ya está. Exacto. ¿Cuánto cuesta excavar un patio? Claro, depende si el solar igual ya no puede, no tienes espacio, pero quiero decir que habrá lugares que tú puedes decir, excavas un patio, te pones unas plantas y te ahorras pagarle más sueldo a esas personas que antes estaban en un sótano sin luz, ¿no? Como... Mm, Y claro, y no solo o sea, también otras problemáticas, ¿no? Donde se puede, por ejemplo, como yo qué sé, lidiar en contra de la gentrificación de cascos urbanos para mantener esa ciudad con personalidad, con significado, esas ciudades que nos gustan tanto y que no tienen estas tiendas, em, esas cadenas, ¿no? Pues igual se puede hacer un argumento económico también para la ciudad, ¿no? Como decir, mira, si tú pones una ley que prohíbe que todas estas multinacionales acaben gentrificando este barrio, acaben, ¿no?, colocando aquí sus tiendas, pues verás que en el tiempo pues vas a tener más turismo, va a venir más gente, o incluso mover a las personas que digan, no te vamos a pagar la renta a no ser que pongas esta ley, ¿no? Como se puede usar un poco presión social, números, es como ¿cuál es esta figura que crea estos argumentos económicos y le dice a la ciudad, oye, pon esta limitación porque te estás cargando la sensación de ciudad? Y eso es algo que a los arquitectos nos importa, ¿no? La estética de este lugar o el alma de este barrio, ¿no? Y eso a la larga solo crea un montón de problemas sociales y psicológicos porque estamos viviendo en barrios que ya no tienen significado y tal. Eso es como nuestro argumento humano, ¿no? Pero ¿cómo se lo podemos enseñar a ellos a nivel de números? De decir, mira, todas estas personas han firmado esta acta diciendo que si no pones esta ley, pues no te van a pagar el alquiler. O no sé, como no tengo las respuestas todavía, pero en esos términos estoy pensando, es cómo podemos crear los argumentos para que cosas que se hacen por defecto, ¿no? Como decía Agustina, esos 3 caminos del cerebro, pues yo qué sé, las personas que deciden lo que pasa en las ciudades, igual por defecto, permiten que ocurran ciertas cosas y cómo cortar ahí y decir, a largo plazo vas a perder dinero y reconocimiento si permites que esto ocurra. Entonces, vamos a... No sé. Ahí creo mi famosa palabra que es políticas públicas. El tema es cuando, pero eso pasa en todos los lugares. Lo mismo pasa, digo, en los hospitales. Justo lo hablábamos el otro día con Clara, como, bueno, ¿por qué pusimos 40 camas? Sí, muchas veces uno quizás sabe que determinado espacio quedaría hermosamente bien con 38, pero pones 40 porque la normativa dice que tienen que entrar 40 porque de ahí sale el dinero, ¿entendés? Entonces, para que ellos puedan entender que en realidad todos los pacientes se recuperarían mejor con 38, tendrían que poder escuchar, digo, pero bien, y esto no es a nivel... O sea, el hospital quizás te puede escuchar, en el caso de hospitales, como te puede escuchar, no sé, el que gestiona la ciudad, pero necesitas tener algo que te permita alcanzar
nada, esto, una política pública diseñada, pensada, con una metodología y demás, y que eso lo quieran escuchar. En el posgrado que yo hice en Argentina teníamos una materia que era políticas públicas, y ahí entendí la importancia que tiene de entender no solo cómo se mueve la ciudad en la que estás, sino también cómo vos podés hacer para llegar a esos organismos. Y en esto, poder interpretar, poder sumar determinadas cosas desde la arquitectura, desde la sociología, desde la psicología, y si no sé, la medida de las habitaciones es mejor que sea, les invento, 5x5, que no, porque eso es un quirófano, pero no importa, es como, bueno, hagámoslo así porque ya está esto, está demostrado hace 20.000 papers que tiene que ser así, entonces el cambio es muchísimo más profundo, y tenés que esto de las firmas es como ir en manada, y no hay mucha gente que quiera. Por lo menos no, yo no estoy acostumbrada, pero sí fue una hermosa materia, y entendés un poco que Yo vivís en sociedad y vivís en un contexto. que igual hay que ir haciendo victorias graduales, ¿no? Primero con Sí, como sí, clientes más amigables y poquito a poco, gradualmente mostrar de ellos son los que tienen que llegar a ayudarte a dar el paso. ahorrando Sí, dinero porque y construir edificios que funcionan para las personas. sí. Sí, sí, es un poco Yo lo que... alguna vez, Ajá. no, que alguna vez entré a la página web de esto de la certificación de bienestar que tienen los en Estados Unidos. Ujú. Y ellos, los norteamericanos, nos llevan mucha ventaja en el tema del marketing. Entonces, precisamente si queremos buscar cómo promocionar o venderle esto, por lo menos a clientes particulares, miremos cómo hacen ellos. Y ellos efectivamente ya tienen muchas estadísticas de números de ausencia laboral, cuánto significa menos dinero al año, etcétera, etcétera. Y también me pareció haber visto en el blog que tienen casos de éxito. Entonces muestran como pequeñas historias de una persona, de una oficina, de tal, cómo era antes, luego lo que se hizo, luego el resultado después, a través de eso como casos, historias de éxito. Entonces eso me parece que les funciona a ellos porque por algo lo tienen ahí en su página y es como promocionan o como promueven que la gente se inscriba a la certificación de bienestar que ofrecen. Sí, sí, por ahí poquito a poco. Entonces, como llevamos ya aquí un ratito, ¿cómo podemos resumir todo lo que hemos hablado y recogerlo todo con la hamburguesa y con las políticas públicas? Hay que armar un partido político de arquitectos, no sé. No sé esto. Ahí no te diría que ni te metas, pero No, es que creo que mañana tienen elecciones, ¿no? En Argentina. Sí, Ni toquemos el tema. no, por favor. Em, No sé, difícil resumir un poco, pero Me está volviendo esta idea de pensar, ¿no? Como decía Vladimir a veces que es fácil coger el paper científico porque simplemente lo haces y ya está, no tienes que pensar, ¿no? Y que este pensar cada vez hace que tengas que filosofar un poco, pero también coger mano de la ciencia, pero también coger mano del argumento económico, ¿no? ¿Cómo podemos pensar más? Sentarnos a pensar, o sea, como no forzarnos a pensar, pero crearnos el entorno adecuado que para cada proyecto, en vez de ir by default haciéndolo de siempre, poder pensar cómo esto puede ir un pasito más allá. O cómo este paper sí me da ideas, pero no me lo soluciona todo y no lo puedo aplicar así a lo... a- sin pensar, no lo puedo aplicar tal cual, ¿no? Venga, más ventanas, más plantas. No, a ver, pensar en esta situación en concreto, ¿no? Como cuáles son las necesidades humanas. ¿Qué necesidades humanas mi cliente valida o entiende ahora? ¿Cuál es la pequeña batalla que yo puedo tomar con mi cliente si lo puedo medir y le puedo dar un argumento para convencerle a hacer un poquito más de lo que tenía en mente?
Y eso va de la mano, Marta, con ese trabajo que se hizo en algún momento o quedó en el aire o está de completar un cuestionario para formularle al cliente. Y Sí. con ese cuestionario uno evidencia en qué punto está y Eh, qué, lo que tú acabas de decir, qué valida, qué tiene, qué acepta que es válido y a partir de ese punto, entonces, ¿qué argumento tengo que dar para introducirle, no cambiarle su manera de pensar, pero sí como darle pistas o lo que los griegos llamaban la mayéutica, o sea, como pensar con él y para que él vaya cayendo en cuenta y él sea el mismo que descubra, sí. abrirle la puerta y que él sea el que él dé el paso y él mismo sea autoconsciente de eso. Sí. Bueno, Ale, una chica que está, ahora que conocí en la última comunidad que se llama Banana de aprendizaje, tiene, creó, digamos, una metodología de trabajo que usa. Ella hace asesorías online para personas que tienen ganas de remodelar su casa, o sea, se dedica a la parte de residencial. Eh, pero esto, o sea, lo hace online porque ella está viajando siempre y eso, entonces dijo, ¿de qué manera puedo realmente ayudar a que las personas, o sea, se conecten con su proyecto y que sacar lo máximo de eso? Y, o sea, ha hecho así por semanas, digamos, como actividades para los clientes, pero que realmente se tienen que sentar, pensar, hacer un análisis, ser conscientes de cuáles son sus actividades, o sea, esto que estás diciendo vos, Vladimir, hacer toda esa parte consciente y lo tienen que bajar. Entonces, a partir de eso también es como que van aprendiendo, hasta tienen que tomar medidas, ¿entendés? Como para, ok, a ver, ¿cómo es este espacio donde vivo realmente? Es que se me ocurre, yo he oído contar, ¿no? No soy experto en esto, pero que cuando se hacen estadísticas, no sé Mm, si para política o para temas de marketing o no sé, bueno, que las estadísticas son tendenciosas y te van encarrilando al resultado que quieren dar, pero que tú eres el que lo construyes. Entonces habría un poquito de falta de ética allí en ese caso porque te están haciendo decir cosas, pues, que tú no las tenías previsto decir, pero las respuestas que tú das y a donde tú vas llevando, no, pues sí, bueno, sí, pues sí. Y resulta que te hacen decir lo que a lo mejor tú no estabas previsto que ibas a decir. Entonces, la manera como elaboremos ese cuestionario, sin mm, ser falta de ética, además estamos buscando algo positivo, pero sí mirar cómo lo construimos para que la misma persona caiga en cuenta y vaya dando los pasos ella misma y vaya mm. siendo consciente y reflexionando, porque es que la gente hoy en día no reflexiona y sepa entonces cómo debe vivir bueno, en fin, habría que apoyarse en eso y hacerlo. Pienso que puede ser una herramienta, tanto para conocerlos, porque nosotros tenemos que conocerlos. Dicen que hay personas que son más sensibles, yo para nada. Y entonces con ver solamente a la persona al frente ya saben cómo viste, cómo piensa y de ahí deducen muchas cosas. Hay que ser psicólogo, yo no soy para eso. Pero con un buen cuestionario uno se puede ayudar. Me Mm, gusta mucho esto, que no sea solo un cuestionario de qué sonidos quieres escuchar, cuáles son tus actividades diarias, yo qué sé, o sea, no solo cosas espaciales, sino también un cuestionario que te ayuda a reflexionar sobre cómo te ves a ti mismo, cómo te ves creciendo en el futuro, qué te importa. Si tuvieras hijos, qué te gustaría que experimentas? Yo qué sé, no, ni idea. Genial, genial, Pero sí, exacto, por ahí. ayudar a reflexionar, esa actitud socrática de sentarse a reflexionar y a través de ejercicios que sean divertidos y fáciles de hacer, como que, como te haga abrir un poquito la mente y pensar más allá, decir, hostia, pues igual sí que... pero yo pienso que estaría bien hacer esos cuestionarios antes de que una persona incluso compre una vivienda, ¿no? Porque igual al mm. pensar se da cuenta, ostras, pues en realidad no, yo no quiero vivir en la ciudad, donde quiero vivir es en el campo y plantar verduras, ¿no? O sí. Mm. Muy buena, muy buena. Pues lo que yo estoy viendo es dos proyectos. Tenemos que hacer esto del cuestionario en algún momento. Y por otro lado, Sí. como es, creo que voy a pensar esto de abrir una pequeña consultoría para ayudar a arquitectos a medir económicamente cómo su cliente podría ganar dinero aplicando las estrategias de diseño que sus arquitectos quieren aplicar. Genial, Marta, si haces eso, genial.
Sí, ¿verdad? Con una consultoría de Genial. estrategia para trabajar tanto con clientes como con los arquitectos que trabajan con clientes, porque esta parte, igual un despacho de arquitectura no tiene el tiempo de coger y ponerse a contar cuál es el presupuesto de este hospital, de dónde le enseño cómo va a ahorrar dinero. Pues igual esa podría ser como una consultoría externa, ¿no? Que viene y te ayuda a crear el argumento económico, a crear la estrategia, Total. Muy ¿vale? bueno. Pues Bien. Y lo de los cuestionarios creo que en algún momento hay que hacerlo porque es una cosa como reiterativa que siempre terminamos hablando del tema de que está bueno la encuesta y los datos que te puede dar, pero bueno, como que también es algo súper cauteloso y sí, no sé. sí, sí. Es que estuve a punto el mes pasado, es que también no me da la vida, quiero hacer demasiadas cosas y hay poco tiempo, pero estuve a punto de empezar el grupo de investigación porque dije, ahora es el momento, vamos a juntarnos para hacerlo del cuestionario y aún no ha pasado, pero bueno, a ver si en las próximas semanas, meses, a medida que estoy clarificando como a nivel de negocio donde voy yo, hago espacio para lo del cuestionario también. Porque aún, que es como el nombre de este proyecto, es como esta plataforma de investigación, de comunidad y de educación, pero quiero como aclarar más porque hacer este proyecto de investigación podría ser parte de AUM, ¿no? Como un proyecto de investigación de lo del cuestionario. Pero si AUM para hacerse sostenible necesita tener clientes, igual se va a centrar más en esa consultoría estratégica, pues igual necesito priorizar esto antes de poder hacer algo de investigación. Entonces, bueno, working on it. Marta, sabes que ahora, no sé si ya lo estés aprovechando o ustedes, o si saben más, esto de la inteligencia artificial, el ChatGPT, procesar mucha información, o sea, los papers, las investigaciones, confrontar una con otra, extraer extrapolar cosas, extraer ideas, sintetizar, para eso puede servir mucho, Sí. puede potenciar mucho. Recuerdo que es una herramienta fascinante y lo que diría es que no nos hagan, o sea, el punto de reflexionar, de que no nos haga dejar de reflexionar por nosotros. Eso iba, sí, lo que estábamos diciendo. Y bueno, lo pensar es lo más difícil. O sea, ahora no es caer en lo fácil y entonces ya y ahí ya no, pensar es lo más difícil. Es lo del ser humano. Sí, sí. Ok. Pues con esto y un bizcocho y una hamburguesa. Hasta otro día. ¿Algo más que queráis compartir antes de que cerremos la llamada? Yo os quería comentar que la semana que viene estoy en Venecia en unas conferencias que ha organizado desde el director del máster de Neurociencia Aplicada a la Arquitectura, que tengo muchísimas ganas de ir. El título es Brain Principles and Urban Design, Memory and Emotions. O sea que ahí yo creo que, que puede haber muchos conceptos interesantes, el tema de la memoria, las emociones. Bueno, ya os contaré a ver cómo está. Son 2 días bastante intensos, de 9 a 7 de la tarde y nada, y hay un poco de, o sea, hay arquitectos, pero también hay neurocientíficos. Bueno, os contaré, a ver cómo va. Genial, muy bueno. Qué lindo, que lo disfrutes. Sí, disfrutaremos la conferencia de Venecia, ¿no? Pero bueno, a ver. Pero no pasa nada, no me quejo. A ver cómo va. Pues a todos, gracias otra vez por venir, Agostina. Me ha encantado conocerte y todo lo que aportas es Gracias. valiosísimo. Sería un placer tenerte en los próximos meses también. Sí, seguro. Gracias a Clara, que me introdujo. Sí, hombre, sí, tanto. Muy Pues bien. un abrazo a todos y nos vemos el 9 de diciembre. Voy a hablar con Carlota a ver si ella nos puede al fin presentar su tesis. Y Perfecto. Estaremos también. esperando. Muy bien. Chao, chao. Genial, Buen gracias, nos domingo. vemos. Hasta Bueno, luego. Chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao. gracias.